Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a la conferencia Redescubriendo la Vida, donde a través de la historia de nuestra invitada conoceremos un admirable ejemplo de resiliencia y reinvención, muy oportuno por la situación actual que enfrentamos. Pero ¿quién es nuestra invitada? Es colombiana, fue a la escuela secundaria en Francia y luego se mudó a los Estados Unidos, donde vive con su esposo e hija de 4 años. En cuanto a su perfil profesional, es administradora de empresas de la Universidad de los Andes y tiene un MBA en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios en Madrid, España. Conoceremos un admirable. Durante 10 años se desempeñó en el área de mercadeo para empresas de alto nivel. En su tiempo libre disfruta de la navegación, participando en varios campeonatos, donde en algunos ha sido ganadora. Es autora del libro Redescubriendo la vida después de un tumor cerebral, el cual ha vendido en más de 24 países. 100% de las ganancias obtenidas de la venta de su libro son donadas a fundaciones dedicadas a tratamientos de tumores cerebrales. Creadora de grupos conformado por más de 200 miembros, ha dado conferencias motivacionales con audiencias grandes en instituciones como la Universidad de los Andes, bibliotecas, un TED en el Instituto de Empresas de Madrid, entre otros. Sus conferencias se caracterizan por ser divertidas, inspiradoras y crear una conexión con la audiencia. Con ustedes, Natalie Jacob. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero estén bien y que tengan una taza de café porque sé que es bien temprano en Colombia. Yo estoy en Estados Unidos y tengo una horita más tarde, entonces yo ya llevo 2 tazas de café. Quería empezar haciéndoles una pregunta y es, ¿qué pasaría por sus mentes si de repente se despiertan y no pueden leer, ni escribir, ni sumar 2 más 2? Es así como empezó la prueba de resiliencia más grande que yo he tenido en mi vida. Voy a seguir a la siguiente slide, por favor. Yo primero quería contarles un poquito de quién es Natalie. Yo nací en Bogotá, como pueden oír por mi acento bien rolo que soy, pero en realidad nací a una familia supremamente internacional. Entonces, aunque soy colombiana de nacimiento, mi papá es francés y mi mamá es puertorriqueña. Entonces, desde chiquitica, como que en mi casa, por ejemplo, no se comía colombiano. Se comía era o francés o puertorriqueño. En Navidad no habían novenas, sino que ponían salsa el 24 de diciembre. Entonces, desde chiquitica siempre como que mis tradiciones fueron muy internacionales y decidí que yo quería, y me encantó, y por ende decidí que yo quería tratar de crear para mí un futuro y una vida internacional. Y de esta manera fue que como que me quedé pensando cómo puedo yo crear para mi vida esta vida internacional que yo tanto quería. Y caí en cuenta que trabajando para multinacionales, de pronto podía tener la probabilidad más grande de poder vivir y trabajar en el exterior. Entonces, desde chiquitica me fui a los 15 años a Francia, a París, a aprender francés. Y de ahí regresé a Colombia, que me gradué de la Universidad de los Andes de Administración de Empresa. Hice mi maestría en el Instituto de Empresa en Madrid y empecé a trabajar desde chiquitica en lo que descubrí que era además mi pasión en el trabajo, que era mercadeo, y empecé trabajando en Frito-Lay en Colombia. De ahí me pasé a Nokia, que todos se acordarán, obviamente Nokia todavía es muy, pues es grande en Colombia, pero se acordarán lo que era Nokia hace unos años. Yo trabajaba en Nokia en esa época. De ahí me fui entonces, como les conté, a hacer mi MBA o mi maestría al Instituto de Empresas en Madrid y me quedé trabajando para allá, para el L'Oréal, para el mercado español. De ahí Johnson Johnson me contrató en Puerto Rico, entonces me fui feliz de Madrid a vivir a la isla del encanto en mitad del mar. De ahí me pasé como gerente de mercado de las marcas de lujo para Diageo, para Caribe y Centroamérica. Y el último trabajo que tuve fue basada en Miami para Tigo como gerente de mercadeo para Estados Unidos. Y realmente esto era a mí lo que me definía como persona, una persona internacional que le encantaba viajar y le encantaba trabajar. Y desde chiquitica yo siempre había sido muy nerda, me encantaba estudiar, a mí no me gustaba irme de rumba, me encantaba estar en mi casa leyendo y haciendo deportes porque también mi pasión también era el deporte de la navegación, como lo es mío, como es también de mi, digamos que de mi familia, no solamente es mío. Y para mí, además de mi trabajo y de mi deporte,
obviamente también tenía una gran pasión que era pues mi familia y ahora pues mi marido en ese momento. Y eso era a mí lo que me definía como persona. Y eso era lo que a mí me hacía feliz. Yo trabajaba todos los días y feliz. Es más, cuando me pasaba de un trabajo al otro, no pedía ni una semana de vacaciones porque lo único que quería hacer era seguir trabajando. Me encantaba. En siguiente slide, por favor. Qué pena, estoy un poco desubicada con los slides. En esta slide era la que estaba explicando un poquito sobre mis pasiones. Siguiente slide, por favor. Gracias. Hasta que de repente, esto fue hace ya 5 años, 5 o 6 años, estaba en Miami y me fui a esquiar a Canadá con unos amigos de Tijo. Y estaba esquiando por las pistas de esquí, feliz como me encanta esquiar, un poco muy rápido y un poco medio suicida. Y me pegué una caída tenaz, pero en realidad no me pasó nada con la caída. Pero después de caerme, me recomendaron que igual fuera a chequearme. Entonces, cuando regresé a Miami, me fui a revisar con un doctor y me dijo que tenía algo, pero pues en realidad como que no me dieron mucha información, pero sí me dijo deberías tomar una cita con el neurocirujano. Entonces tomé cita con el neurocirujano y un doctor supremamente agradable me explicó supremamente tranquilo. Me dijo, mira, tienes un meningioma intraventricular, que en realidad eso no significa nada, ¿no? Y fui con mi marido y en este meningioma intraventricular me dijo, mira, esto es una cirugía supremamente sencilla. Solamente se demoran 2 horas y solamente hay una probabilidad del 2% como consecuencia de perder la vista lateral. Y nada más. Y entonces, honestamente, pues yo y mi marido quedamos supremamente tranquilos, porque pues una cirugía corta de 2 horas, imagínate, o sea, uno va al dentista si uno se demora más. Entonces yo quedé supremamente tranquila y honestamente pensé, qué delicia tener un descanso después de haber trabajado tantos años sin parar. Voy a tener tiempo de ver todas esas series en Netflix que nunca he tenido tiempo de ver. Y realmente como que estaba súper tranquila. Y me dijeron que el tiempo de recuperación era tan solo de 3 semanas. Entonces, pues yo en realidad quedé muy tranquila. Tanto así que ni siquiera me metí en Google a ver qué era lo que yo tenía. Tanta tranquilidad me dio el doctor que llegué a mi casa tranquila y lo que me dediqué en las próximas 2 semanas fue realmente a entregar ese cargo pues a mi jefe porque pues tenía que dejar de trabajar 3 semanas. Entonces regresé y me dediqué a preparar la entrega del cargo. Y eso fue todo. Así me enteré que tenía un tumor cerebral. Siguiente slide, por favor. Y realmente estábamos tan y tan tranquilos con el tema que hasta el día antes de la cirugía en el hospital, mi marido y yo andábamos y con mi familia que estuvo allá acompañándome, obviamente como un gran soporte que fueron para mí, estuvimos echando chistes. Entonces me dice, te ponen estas cositas aquí como en el cerebro para cuando entran al cerebro saber a dónde van a entrar. Y mi marido se mete a internet en el celular y me dice, mira lo que te parece, ¿se acuerdan de las mentas Polo? Fue, escucha, idéntica. Entonces, bueno, mejor dicho, andábamos de chiste en chiste, estábamos todos súper tranquilos. Siguiente slide, por favor. Y entro a la cirugía y efectivamente fue una cirugía de tan solo 2 horas y me despierto y no sé leer y no sé escribir y no sé sumar 2 más 2. Y a mí esto se me hace chistosísimo. No paro de reírme. O sea, yo en ese momento dado que tenía 34 años y no podía entender cómo una mujer de 34 años con un MBA que es trilingüe no logro ni siquiera sumar 2 más 2, que a mí se me hace chistosísimo. Obviamente mi familia estaba en shock, pero realmente yo como que no me preocupé porque pensé que era algo temporal, entonces a mí se me hizo todo muy chistoso. Y en esas me piden que camine por los corredores del hospital porque ustedes saben que el cerebro no solamente maneja pues la inteligencia, sino que maneja todo, ¿no? O sea, el cuerpo, los movimientos, todo. Entonces me ponen a caminar por los corredores del hospital y me preguntan, ¿y qué número de puerta ves ahí? Ustedes en los cuartos de los pacientes todos tienen un número diferente, ¿no? Entonces me preguntan, yo les digo, 8. Y entonces me llevan a la siguiente puerta y me dicen, bueno, ¿y qué número ves ahí? Y yo, 8. Y me llegan a la siguiente y 8. Y todo lo veía como 8. Y es por eso que el título de mi libro es 8, Redescubriendo la vida después de un tumor cerebral. Y no me pregunten porque todo lo veía como un 8, pero eso era lo que mis ojos y mi cerebro veían.
Me preguntaron en qué año nací, yo dije que en 1800. Me preguntaban de 1 a 10 cómo estaba tu dolor y yo, 8. eh, me dieron un papel y un lápiz y me pidieron que escribiera mi nombre. Yo iba a escribir mi nombre, Natalie, y lo que hago es que dibujo un círculo. Y todo esto se me hace a mí realmente supremamente chistoso. Siguiente slide, por favor. Y como les comenté, tenía una probabilidad del 2% de perder mi vista lateral y efectivamente la ley de Murphy, ustedes saben que siempre lo persigue a uno. Pues sí, efectivamente me desperté y no podía ver. Y básicamente para explicarles un poquito lo que es la vista lateral, si ven en esta foto, ustedes todos pues ven normal, que es la foto arriba, y lo que yo veo es que yo no logro ver a la derecha con los dos ojos nada de aquí para acá. Y no son los ojos los que no ven, en realidad es el cerebro que no reconoce que ve. Entonces, si se dan cuenta, no es negro 100%, es como uno no ve los colores. Si uno no ve los colores, no ve las proporciones. Entonces, por ejemplo, cuando miro el computador, solo veo la mitad del computador. Si los estaría viendo de frente, solo vería la mitad de la cara. No sé si es la buena mitad o la mala mitad, pero solo sería la mitad. Aunque honestamente todo tiene sus ventajas. Si tengo una cena y tengo a alguien que me cae gordo, lo pongo a mi lado derecho y lo puedo ignorar tranquilamente y ni siquiera se dan cuenta. Pero obviamente, pues al principio fue difícil acostumbrarse al tema de la vista lateral porque pues me caía, me pegaba, me estrellaba contra las paredes, me caía por las escaleras, no saben cuántas cafeteras rompí porque entonces tengo la mano derecha, entonces estoy haciendo el café con la jarra de vidrio, la voy a poner encima del lavamanos y le doy contra la esquina y se me rompe. Bueno, obviamente tenía un montón de consecuencias. Pero en ese momento como que yo estaba supremamente tranquila, para ser honesta. Siguiente slide, por favor. Y ese es un video, podemos intentar a ver si funciona. Gracias. ¿Si oyen el volumen o no? Qué pena, me acaba de decir Marta que no se oye el volumen, entonces bueno, los dejé a todos en misterio. Básicamente estoy ahí con la terapia, pues ahí estoy recién despertada de la cirugía. Y así es como amanecí escribiendo. Como se dan cuenta, y esto que los números me iban mejor que en las letras. Me están pidiendo que escriba, estoy tratando, y lo más chistoso es que yo estoy supremamente consciente y sé que es todas estas cosas, pero no sé por qué el cerebro no la logra, no la logra. Y así pues básicamente es como me desperté. Y honestamente, aunque uno piensa que pudo haber sido un momento trágico, un momento donde todo el mundo estaría llorando, un momento preocupante y un momento de mucho estrés, en realidad fue un momento espectacular. Eh, lo que me es que a mí como una cerebro tan sencillo y tan simple, mi coeficiente intelectual regresó a ceros. Y realmente yo hoy en día tengo una hija y ahora ya entiendo lo que es eso, lo que es ser una niña de 2 años. Amanecí así. Y por ejemplo, cuando regresé a casa, con mi esposo salíamos a caminar por el barrio, porque no podía caminar sola, entonces él obviamente me acompañaba. Y salíamos a caminar por el barrio y yo veía un pajarito y yo, ¡ah!
pajarito, pajarito, piu, piu, pajarito. Imagínense, una mujer de 34 feliz de ver un pajarito. Y por ejemplo, venían mis amigos de Tigo y de Diallo, porque quedaba a la vuelta de la esquina, a hacerme visita. Y yo no podía mantener o sostener una conversación con ellos porque se me hacía supremamente complicado. Entonces, en vez de hablar con ellos, ellos venían y yo, hola, y cogía un libro de colorear y coloreaba durante horas y horas como una niña chiquita de 2 años feliz. ¿Se acuerdan estas series de Netflix que tenía planeado verme? No podía ver televisión. Ver televisión era demasiado avanzado para mi cerebro. Yo no entendía qué estaba pasando, no me recordaba lo que estaba pasando. Si uno no se acuerda de lo que pasa en una película o en una serie, pues uno no logra entender nada, se me hacía aburridísimo. Entonces, realmente fue un periodo espectacular de vivir la vida, como uno la, o sea, viéndola como lo ve una persona de 2 años. Fue espectacular. Eh, y siguiente slide, por favor. Gracias. Pero realmente en la vida no todo siempre es color de rosa. Y poco a poco, y eso sí, lo primero que hice, y lo empecé desde el día uno, desde que me desperté de la cirugía, tuve que empezar a hacer terapia cognitiva, porque pues sí, esto estaba muy chistoso y todo esto estaba muy divertido, pero yo no iba a quedar boba de por vida. Eso sí, no, o sea, yo tenía que regresar al trabajo. O sea, a ver. Entonces empecé de inmediato a hacer terapia cognitiva, que básicamente es la terapia donde uno vuelve a aprender a leer y a escribir, ¿eh? Y poco a poco, y lo tomé como un trabajo de tiempo completo. O sea, yo en la casa me despertaba, empezaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde, todos los días, incluyendo el fin de semana. Le pedí, por ejemplo, a terapeuta que me entregue, que me dejara sacarle copia al libro, le saqué fotocopia al libro y lo hice yo todos los días en el escritorio, como eso sí, decidida y sabía que eso lo iba a hacer. Pero realmente, aunque estaba súper decidida y sabía que tenía que hacer todo esto, no fue fácil, porque obviamente después de 3 meses de que todavía no podía ni leer ni escribir y mi jefe venía a verme, a visitarme y se daba cuenta cómo estaba, pues desgraciadamente y a diferencia de Colombia, en Estados Unidos, te pueden votar al día siguiente. Entonces, Tigo fue muy amable conmigo, me mantuvieron 3 meses, pero después de 3 meses, pues obviamente se dieron cuenta que pues yo no era capaz de mantener mi trabajo de gerente de mercadeo, entonces obviamente perdí mi trabajo. Y con la pérdida de mi trabajo vino la pérdida del 60% de nuestro ingreso familiar. Y con eso obviamente pues empieza un momento más difícil donde pues tenemos que tomar decisiones difíciles, donde ya la casita, nuestra primera casita que habíamos comprado, digamos que nuestro matrimonio, ya no la podíamos mantener. Entonces, pues tenemos que tomar entonces decisiones importantes de mudarnos de la casa porque pues ya no la podemos mantener. Adicionalmente, pues mi ceguez parcialmente ciega, mi visión nunca me regresó y nunca me va a regresar. Entonces, pues eso obviamente cosas como la navegación que tanto me encantaban, pues podría navegar, pero si navego en realidad yo creo que es un riesgo y podría estar jugando a batalla naval y hundir todos los barcos alrededor mío. Entonces, pues digamos que pues eso es una lástima, obviamente, que manejar en Bogotá sería imposible, o sea, manejar en Bogotá, hemos dicho, me estrellaría contra todo el mundo, qué vergüenza. Eh, lo más fuerte de todo, honestamente, son dos cosas. Uno es ser incapacitado, yo soy oficialmente incapacitada aquí en Estados Unidos. Bueno, a nivel mundial soy oficialmente discapacitada, pero es una discapacidad invisible, porque si me ven uno creería que no tengo nada, porque pues es todo en el cerebro, que obviamente ustedes, pues que no se ve obvio, o sea, no es que me falte una pierna o no es que me entienden, no es visual. Pero lo más difícil de esto son dos cosas. La primera es que perdí mi coeficiente intelectual. Y si se acuerdan, como les expliqué y les quise compartir al principio, eso era lo que me definía a mí, eso era lo que definía a Natalie, era esa capacidad, esa inteligencia que yo tenía y esa capacidad de mantenerme uno yo sola y ser una mujer independiente, una mujer que le encantaba viajar, una mujer que trabajaba para multinacionales, perder todo eso, perder la capacidad de ser autosuficiente a una edad tan joven como los 34 años. ¡Qué susto! Y hoy estoy casada y si mañana no lo estoy, ¡qué susto! Y eso realmente fue supremamente difícil. Y lo más duro para mí fue algo que no, y es muy difícil, que la gente no lo ve y la gente no lo entiende. Se llama fatiga cerebral. Y
La fatiga cerebral es como, imagínense, el estar cansado todo el tiempo sin motivo alguno. A mí mi cerebro básicamente quedó chueco, quedó dañado después de la cirugía. Y todo me cansa. Hablar me cansa, pensar me cansa, las luces me cansan, no puedo aguantar sonidos altos o música, solamente oigo música clásica. Eh, Realmente mi nivel de energía es uno muy diferente y aunque me ven aquí despierta y hablando con una sonrisa en la cara, termino esto y quedo supremamente cansada y es muy difícil de explicar porque no es ese cansancio que uno siente a las 6 de la tarde después de una jornada laboral. Me puedo despertar y puedo estar agotada a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde y estoy bien y de repente me pega o estoy bien y me pega 2 veces. Entonces realmente este es el motivo por el cual no puedo mantener un trabajo que sea de tiempo completo, pues con 8 horas o pues con las horas laborales del día normal. Entonces, siguiente slide, por favor. Entonces realmente fue un momento muy difícil y yo realmente no sabía qué hacer con mi vida y me sentía supremamente perdida. Y en esas descubrí que estaba embarazada. En realidad estábamos buscando hijos antes de mi cirugía, pero cuando descubrí que tenía pues el tumor, decidimos obviamente hacerle pausa a ese plan de vida y enfocarme en lo que era mi mejoramiento, pues. Y en esas, al descubrir que estaba embarazada, caí en cuenta que mi hija, que se llama Nicole, que es la que ven aquí atrás en la foto, eh, no va a tener ni idea quién es su mamá. Pues, a ver, para empezar, no sabía ni siquiera yo quién iba a ser yo. O sea, si yo había perdido todo lo que me definía a mí como persona, ella no tengo ni idea quién va a conocer para cuando ella sea una niña, una adolescente. Entonces decidí empezar a escribir un libro para ella, para que ella sepa un poquito de quién era su mamá antes de su cirugía y también obviamente compartir un poquito mi experiencia de vida con ella. Entonces escribí este libro, 8 Redescubriendo la vida para un tumor cerebral, después de un tumor cerebral para mi hija Nicole y lo publiqué y realmente ha sido una gran sorpresa para mí. Siguiente slide, por favor. Y para mí realmente ha sido una gran sorpresa el auge que ha tenido el libro y no solamente eso, más que eso, porque eso realmente a quién le importa. Lo importante es que nunca me hubiera imaginado que he ayudado a muchas personas con este libro y no a personas con tumores cerebrales, que era lo que yo pensé. Realmente mi libro ha inspirado a muchas personas sin tumores cerebrales porque realmente es un libro que ayuda a personas que han pasado por momentos difíciles de la vida, sea la pérdida de un ser querido, sea la pérdida de un trabajo, sea cualquier situación, digamos que emocionalmente fuerte. Y eso nunca me lo hubiera imaginado. Y he tenido tantas personas que me han mandado mensajes diciendo que solamente con ese libro les he ayudado a pasar un momento difícil de sus vidas. Y para mí eso ha sido la sorpresa más linda y supremamente inesperada, honestamente, de este libro y dono 100% de las ganancias a fundaciones con tumores cerebrales. Siguiente slide, por favor. Pero realmente, con todo y esto, les voy a decir que todavía yo no estaba bien como persona. Me sentía perdida, me sentía sin propósito, me sentía un poco sin visión, porque pues yo todavía extrañaba a la otra persona, o sea, yo todavía venía con una inercia de lo que era Natalie, de lo que me movía y me sentía muy perdida. Y realmente no sabía dónde encontrar una nueva pasión, a dónde comprar una pasión. Uno no va a un supermercado y compra pasión de vida. Entonces, lo que me di cuenta es que uno realmente hay veces intentando cosas nuevas, uno descubre cosas, porque realmente no sabía cómo conseguir una pasión. Y lo que hice durante mi embarazo es que empecé a trabajar como voluntaria en 3 fundaciones aquí donde vivo, en Connecticut. Una era una fundación para legalmente ciegos, otra era una fundación para sobrevivientes de tumores cerebrales aquí en Connecticut, y la tercera era una fundación para niños de bajos recursos. Y me di cuenta que a través de ayudar a otros, yo estaba por fin siendo feliz y por fin encontré un sentido para mi vida. Y por ende, fue así que descubrí mi nueva pasión. Y mi nueva pasión es ayudar a otros. Y entendiendo que tengo pues ciertas discapacidades, tenía que lograr encontrar un punto intermedio donde yo podía, entendiendo mi nivel de energía, obviamente el tiempo que yo tengo pues disponible, teniendo en ese momento una recién nacida, una bebé pequeña,
y creé grupos en Facebook de precisamente apoyo a personas. Entonces el primero que creé se llama Tumores Cerebrales y es un grupo que ayuda a sobrevivientes o pacientes o familiares de tumores cerebrales. Este grupo tiene ya más de 2.000 personas, más de 1.200 personas y es un grupo tanto en Latinoamérica, toda Latinoamérica y España. Y los últimos dos grupos que creé son grupos aquí locales en el lugar o en el pueblo donde yo vivo. Uno es un grupo donde las mujeres que tienen negocios desde sus casas pueden hacer mercadeo y hacer promoción gratis de sus empresas o de sus productos. Y el otro es un grupo de mamás, porque ustedes, todas las que son mamás aquí que me están escuchando, saben que uno cuando está en esos primeros 10 años, en esos 5 años de mamá, es algo muy nuevo para muchos y el apoyo entre mamás es muy importante. Entonces, pues básicamente es un grupo de apoyo entre mamás para ayudarse, para que las niñas hagan, los hijos hagan amigos entre ellos y uno obviamente como mamá haga amigos y también los maridos se conozcan y hagan amigos porque tienen estos hijos y estas amistades en común y ha sido realmente un grupo supremamente especial. Siguiente slide, por favor. Y realmente desde entonces han empezado a pasar un montón de cosas que yo nunca me hubiera imaginado. He estado en televisión aquí, he estado en periódico, conocí a Hernán Orjuela en Miami, me tuve allá, estuve en Colombia también en las dos orillas, y hice un TED Talk, o sea, no puedo ni creerlo yo misma, no puedo creer que mi historia pueda ayudar a otras personas y que pues a través de mi historia pues yo pueda hacer que otras personas de pronto sean un poco más felices en su vida. Y realmente nada de esto me lo hubiera imaginado y ha sido pues una grata sorpresa. Siguiente slide, por favor. Y entonces, bueno, el TED Talk para empezar fue una gran sorpresa y fue en pandemia, entonces en vez de estar parada en el tapete rojo que normalmente estamos parados, lo que hice fue que usé un parlante que tengo en la casa y lo puse de fondo porque, bueno, eso fue lo único que lo que me pude inventar, pero bueno, sirvió. Siguiente slide, por favor. Y dale clic, gracias. Yo quería también, además, en este momento aprovechar para compartir con ustedes algunos de los aprendizajes que yo tuve de mi cirugía, o bueno, de esta experiencia de vida. El primero es, sea agradecido y no espere nada de los demás. Y yo sé que muchas veces escuchamos esto, uno como que lo escucha y es como frase de cajón, ¿no? Pero en realidad quiero explicarles por qué yo creo que esto que aprendí y me ha ayudado a mí mucho en mi vida. Cuando yo estaba bien boba al principio, como estaba tan simple en mi cerebro, eh, y gozaba las cosas como una niña chiquita. Ustedes saben, uno ve la emoción y el agradecimiento que tiene un niño de 2 años o de 4 años cuando recibe un juguete. Y es algo tan simple y sencillo que ni siquiera tiene mucho valor económico. Es esa alegría, ese agradecimiento. Yo creo que es porque no se lo esperan, ¿no? Yo creo que uno empieza a través de la vida y sobre todo a través de la vida adulta, uno empieza a esperar ciertos gestos o ciertos regalos o ciertos apoyos emocionales, ciertos comportamientos de nuestros familiares y de nuestros amigos. Y en el momento en que uno espere las cosas o los gestos de alguien, cuando uno no lo recibe, uno se siente decepcionado o uno se siente desilusionado. Y al fin y al cabo, si ustedes se dan cuenta, uno podría controlar esa emoción. Uno podría controlar la emoción de decepción o la emoción de desilusión. Y estas emociones no le traen a nadie felicidad a la vida, de uno, ni a nadie. Entonces, en realidad, lo que me di cuenta es que cuando yo estaba simple, todo lo recibía con tanta alegría que cuando me volví un poquito más inteligente, como que perdí eso y regresé y racionalmente dije, no, ¿saben qué? Decidamos no esperar nada de nadie, porque al hacer esto siempre vamos a estar agradecidos de lo que sea que recibamos emocional o económico o mejor dicho, o cualquier gesto y te va a hacer como persona primero partir. Segundo es ríe el doble de lo que llore. Uno en la vida, honestamente, tarde o temprano, ojalá más tarde que temprano, todos vamos a pasar por un momento supremamente difícil. Se nos va a morir un ser querido o varios seres queridos.
vamos de pronto a perder el trabajo, o sea, de pronto estaremos pasando por un momento difícil en nuestro matrimonio, en un momento difícil de ser padres, en un momento difícil donde uno no está, no sé, encantado con el trabajo. O sea, la vida está llena de problemas, honestamente. Y yo creo que si uno conscientemente en esos momentos de problemas, uno en vez de verlo todo malo, trata de reírse un poquito de la tragedia en la que uno está o en el momento de mala suerte en el que uno está, uno va a hacer que uno también disfruta de esos momentos tan difíciles. Y honestamente les digo esto porque, por ejemplo, cuando yo me desperté de mi cirugía y yo he compartido mi historia con varios sobrevivientes de tumores cerebrales, solamente he escuchado de mi caso que me reía del tema. La gran mayoría realmente lo lloró, lo sufrió y fue un momento supremamente traumático. Y para mí fue un momento chistoso, fue un momento alegre. Y otra vez, si uno puede tratar de controlar cómo uno afronta la vida y cómo uno afronta esos problemas, no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que uno no llore, no estoy diciendo que no sea difícil, pero si uno puede tratar al menos de reírse y uno puede tratar de ponerle un poquito de felicidad al momento, pues no sería mejor que no. Entonces, pues ese es un segundo consejo que quería compartir. El tercero es disfrute a conciencia los buenos momentos de la vida. Y yo creo que unas veces uno da por sentado los buenos momentos. Por ejemplo, si hoy ustedes han tenido un buen día, tienen un techo bajo sus hogares, tienen trabajo, están en salud, pues uno como que no se da cuenta, uno pues, se despertó, se tomó el café y siguió el día común y corriente. Cuando uno tiene un mal día, ahí sí que uno se da cuenta, o cuando uno le duele algo, ahí sí que uno se da cuenta, o cuando le está haciendo falta algo, ahí sí que uno se da cuenta. Entonces uno como que le da más, no es más importancia, pero uno realmente nota cuando algo está mal, en vez de notar cuando las cosas están bien. Entonces, yo creo que uno debería a conciencia y no el día a día, a conciencia, ser agradecido ese día que uno está bien, porque en algún momento las cosas no van a ir bien. Y entonces yo creo que si uno empieza a sumar, se da a dar cuenta que la vida te da más momentos buenos que los malos. El problema es que a los malos le damos bastante importancia. Entonces disfruten a conciencia los buenos momentos de su vida. Y por último, en esta sección de aprendizaje, quería recomendarles que realmente, porque a mí me sirvió mucho, es planeen para lo peor y esperen lo mejor y ahorren. Yo por suerte tenía ahorros cuando me llegó este momento de la cirugía. Y realmente si uno planea siempre para lo peor, cuando te llegue lo peor vas a estar preparado en la vida, pero siendo positivo, o sea, no planeemos siendo negativos, sino planeemos siendo que, Dios mío, nos vamos a morir mañana, no, pero planeemos porque de esa manera vamos a estar más tranquilos durante el transcurso de nuestras vidas. Siguiente slide, por favor. Yo quería además compartirles lo que para mí es la resiliencia. Y esto es lo que yo aprendí y yo creo que para mí esto ha sido el pilar más fuerte por el cual yo he logrado redescubrir una persona y ser una persona nueva. Y es lo que yo defino como resiliencia y esto es un texto de mi libro y se los voy a leer textualmente. Resiliencia. Tener la flexibilidad mental para reinventarse, revisar sus objetivos y aquello que le trae felicidad y que le da sentido a su vida, le dará la fuerza que necesita para seguir construyendo el camino de su vida sin desmoronarse cuando surgen obstáculos. No solo espere momentos mejores, trabaje por ellos y haga que se vuelvan realidad. La vida no le sucede a usted hace que suceda. Y porque yo creo que esto es supremamente importante. Siguiente slide, por favor. Uno muchas veces dice en la vida, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué es, no? ¿Por qué? ¿Será que me lo merezco? ¿Será que, será? Yo creo que en vez de uno preguntarse el por qué, realmente no sirve, o sea, la respuesta a esa pregunta realmente no sé si uno la va a encontrar nunca. Entonces yo creo que uno debería tomar las riendas de la vida de uno y uno cuando le pasa algo malo, uno debería aprovechar ese momento porque cuando pasan las crisis es
cuando uno más aprende. En todo en la vida. Ese es el momento donde uno, si uno toma las riendas de su vida, en vez de darse por vencido o en vez de convertirse en víctima, ese es el momento donde uno va a aprender. Y como cuando uno aprende, uno puede lograr reinventarse. Y hoy en día yo he logrado reinventarme y he logrado reinventar lo que me hace feliz, he logrado reinventar mis pasiones, mis metas, y, y soy supremamente feliz. Y sí, claro, de vez en cuando extraño mucho la persona que yo era antes y de vez en cuando me echo a llorar en el carro con música. Sí, de vez en cuando. Sí, tengo que aceptarlo porque no fue fácil por lo que pasé y todavía extraño esa capacidad de ser independiente y extraño, hay veces veo aeropuertos y pues hoy en día con COVID no, pero antes de COVID veía y decía, no puedo creer que yo era una mujer que estaba viajando sola por el mundo feliz. Y sí lo extraño, pero pues si uno está bien extrañar con tal de que uno eche un paso para atrás durante un día y eche dos para adelante el día siguiente. Lo importante es que uno siempre esté progresando en la vida y que uno siempre ojalá lo haga con una sonrisa en la cara, porque uno solo tiene una vida. ¿Y por qué no vivirla felices? ¿Y por qué no vivirla ayudando a otros? Y algo que también aprendí mucho y es que yo creo que las personas que han pasado por momentos difíciles en la vida se vuelven mejores personas. Eh, y ojalá no todos tengamos que pasar por cosas tan difíciles para volvernos mejores humanos. Este mundo estamos y Colombia está en un momento supremamente difícil, lo sé. El mundo, además con COVID, igual está en un momento supremamente difícil. Y lo que el mundo necesita son mejores personas. Mejores personas, no personas más inteligentes, mejores seres humanos. Y ojalá todos podamos reinventarnos también con este objetivo en mente. Siguiente slide, por favor. ¿Y cómo se traduce esto? Esto primero es un poco los aprendizajes que he tenido yo en cuanto a resiliencia personal. Pero ¿cómo se traduce la resiliencia personal en resiliencia organizacional o resiliencia en el trabajo? Y para esto quería compartirles un libro que cuando yo trabajaba en Diallo nos obligaron a todos los empleados a leer, lo que se llama La mentalidad del éxito. Siguiente slide, por favor. Y la actitud del éxito. Y esta señora que se llama Carol Dweck es una psicóloga de Estados Unidos que estaba en un momento dado, le invitaron a a sentarse simplemente a escuchar una clase de niños de colegio y se dio cuenta que la profesora, en vez de ponerles, por ejemplo, en un examen, en vez de ponerles la calificación de 10 o la calificación de 0, o pues mejor dicho, la calificación de que pasó o la calificación de que se rajó, les ponía una calificación de todavía no, o en inglés, not yet. Y al ponerle la calificación del todavía no, lo que hacía, o lo que el mensaje que le transmitía al niño era que estaba en un camino de aprendizaje o en una curva de aprendizaje. No era que había fracasado o que había sido exitoso en ese examen, pero simplemente que todavía no pasó. Y al entender que todavía no pasó, puede pasar, ¿me entienden? No es como se rajó y ya no hay nada que hacer. Y se le hizo este concepto supremamente interesante y se lo llevó y lo que empezó fue a hacer estudios a miles de niños y básicamente lo que hizo es que para entender esta teoría le dio a un grupo de niños, los sentó todos juntos y les dio a un grupo de niños que tenían todos 10 años un problema de matemáticas un poquito demasiado difícil para su edad. Y se dio cuenta que hubo dos tipos de comportamiento y dos grupos de dos formas de contestar o reaccionar ante este problema de matemáticas que era un poquito muy complicado para sus vidas o para su capacidad de ese momento de 10 años. Un grupo de niños huyó del problema, se le hizo supremamente difícil y les dio oso parecer bobos, les dio oso rajarse, empezaron a copiarse del de al lado, empezaron a decir que no se sentían bien y que no querían hacerlo, que qué pereza. Realmente lo que hicieron fue huir del reto. Y a estos niños los llaman de mentalidad fija. El otro grupo de los niños, ante el reto, después de mirar el problema de matemáticas, se les hizo supremamente interesante. Dijeron, ¡ah!
pues voy a intentar, vamos a ver si la logro hacer. Y empezaron a tratar. Y otros dijeron, ay, se ve súper bueno el reto, qué divertido. Y a este grupo de niños los llamó de mentalidad de crecimiento. Y se dio cuenta que eran los niños, los mismos niños, con la misma capacidad mental, pero miren la diferencia en la actitud. Los que pensaban y les daba oso parecer bobos, porque ¿qué pasa? Si uno piensa que es inteligente y no logra resolver el problema, pues uno está mostrando que uno pues, no es inteligente o que es bobo. Y los otros en realidad, ante la misma situación, quisieron aprender. Y con esto ella empezó entonces a seguir haciendo más estudios y se dio cuenta que premiar por la inteligencia es supremamente malo. Y esto, por ejemplo, entonces es algo que yo con mi propia hija hago. Yo en la vida la he felicitado por ser inteligente o le digo que es inteligente. Yo le digo, ay, qué inteligente que eres, hija mía. Nunca. Yo hoy en día, desde que me leí este libro, lo único que hago es felicitarla por el intento, porque todos estamos en una curva de aprendizaje. Todos. La diferencia es cómo vamos a tomar el reto de aprender. ¿Vamos a querer aprender ante un reto en la vida o vamos a huirle cuando tenemos un reto en la vida? Siguiente slide, por favor. Gracias. ¿Y por qué les comparto esto? Este libro, para que entiendan un poco el porqué, yo me lo leí cuando trabajaba en Diageo. Yo tenía una mentalidad fija impresionante. Se los juro, si de pronto se me hubieran conocido antes, de pronto yo no les hubiera ni caído bien. Yo era, ay, soy súper inteligente, estudiar, qué pereza, todo es facilísimo, ay, este examen es lo más fácil del mundo, este MBA es lo más fácil del mundo. Yo tenía una mentalidad fija que no se imagina. Y es verdad, tengo que aceptar que muchas veces cuando me ponían un problema muy difícil, yo huía porque no quería mostrar que, o sea, a ver, soy súper inteligente, pero no quería mostrar lo contrario. Solo quería mostrar que era inteligente. Tenía una mentalidad fija. Y uno al tener una mentalidad fija, uno evita los retos en vez de aceptarlos. Uno al tener una mentalidad fija, uno se da por vencido fácilmente en vez de ser persistentes con las dificultades. Y en vez de hacer esfuerzo para tratar de aprender, uno está tratando de huir. Y entonces esto en la vida laboral, si nosotros convertimos esto en la vida, pues en nuestro día a día, cuando, por ejemplo, nuestros jefes nos ponen un reto muy difícil, en vez de estresarnos, en vez de preocuparnos, por ejemplo, recibir una crítica y tomar la crítica mal e ignorar la crítica porque mi jefe no sabe, sino que yo sé mejor, más bien si cambiamos nuestra mentalidad de mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, podemos aprender de las críticas, podemos aprender de estos problemas difíciles que tenemos que superar. O si nos ponen unas metas de ventas, por ejemplo, que pensamos que es imposible, pues si ya empezamos que está imposible, pues ya empezamos con una mentalidad fija. Tomemos el reto para aprender y gocémonoslo. Y sabemos y entendamos racionalmente que estamos todos y que tenemos la capacidad de seguir desarrollando nuestras habilidades, porque las habilidades no son en un punto fijo del tiempo. Las habilidades pueden seguir creciendo a través de la vida. Y yo, cuando literalmente me tocó aprender desde ceros otra vez, me acordé de este libro. Y por primera vez en la vida, cuando me di cuenta que no podía leer ni escribir ni nada, como que me acordé del libro y lo volví a sacar y pues lo escuché en audiobooks porque no podía, pues lo escuché pregrabado porque no podía leer. Y por primera vez en la vida caí en cuenta que me dio la libertad de sentirme que podía por fin ser una persona de mentalidad de crecimiento, porque obviamente no le tenía miedo al fracaso, porque que si no podía ni siquiera leer ni escribir, que más boba no podía quedar. Entonces, ya no le tenía miedo al fracaso, no le tenía miedo a parecer boba, no le tenía miedo, no le perdí el miedo a todo. Entonces, esa mentalidad fija que yo tenía desapareció y realmente por primera vez entendí la importancia de tener una mentalidad de crecimiento. No solamente crecimiento en cuanto a crecimiento, pero también una mentalidad de crecimiento emocionalmente como ser humano.
Y es por eso que yo quería compartir también un poquito este otro libro que a mí me inspiró mucho y que a mí me ayudó mucho eh, para redescubrir una nueva persona y esa nueva persona que soy, pues hoy en día. Y sí, siguiente slide, gracias. Y esa nueva persona que pues ojalá de alguna manera mi historia les pueda ayudar a ustedes en su vida, porque yo creo que todos tenemos la capacidad de ser felices, todos tenemos la capacidad de poder ayudar a otros y todos tenemos la capacidad de reinventarnos a través de la vida. Gracias. 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 No, muchas gracias a todos y espero que tengan un feliz día hoy también.